lo reprenderá. Someteos a Dios. Al diablo, y el diablo tendrá que huir de nosotros, porque cuando Dios entra en acción, nuestros enemigos se dispersan, tanto Satanás como todos sus demonios, todos sus ángeles caídos. Por eso cuando nosotros adoramos al Señor, Dios entra en acción. Lo hemos venido aprendiendo todo este tiempo, lo hemos venido escudriñando, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios, crea que Él está con nosotros, que Él está alrededor de nosotros, y que Él bendice, premia, galardona a los que le creen. Y si nosotros creemos que nos hemos venido a reunir como hermanos en Cristo, pero la principal piedra del ángulo mismo es Jesucristo con nosotros, allí Dios se manifestará. Y cuando entra en la acción de 2 o 3, por eso fue que dijo: cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí estoy yo. Cuando Él entra en la acción de 2 o 3, como estamos nosotros reunidos hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice: si 2 o 3 están de acuerdo, estoy yo ahí. Listo, literal. Pero ¿qué va a pasar? Ven que a veces nuestra cognitividad nos detiene. ¿Ustedes se imaginan de verdad, si ustedes creen por fe lo que dice la Biblia, qué ha pasado cuando Dios se ha manifestado? Cuando Dios se glorifica, cuando Dios se manifiesta, ¿qué puede pasar? La Biblia habla que el cojo danzará, que el ciego, que los enfermos se curarán, que los oprimidos se liberarán, que la buena voluntad de Dios se manifestará, el buen año del Señor se manifestará. El que está deprimido se llenará de gozo, el que está triste se llenará de alegría, el que está con lamento se llenará de baile. ¿Usted no se ha puesto a pensar realmente la presencia de Dios lo que genera? Si la presencia de Dios no fuera con nosotros, ¿ustedes quieren pensar qué haría Satanás con nosotros? ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos el vallado de protección del Señor? Miren nomás con que Dios le permitió un tiempito a Satanás y le quitó el vallado a Job, un tiempito. Y miren todo lo que le pasó a Job. ¿Se imaginan ustedes que no tuviéramos el vallado? Por eso la Biblia dice que algunos esperarán la muerte, desearán morir y no la hallarán. No la hallarán. Tremenda crisis, enfermedad, accidente, avaliado, como sea, y desean ya hasta morir. Señor, mejor. Yo he escuchado a muchos decir en su tribulación difícil antes de morir: Señor. Ha habido personas que yo he visitado enfermos y me dicen: pastor, ore para que el Señor me lleve, ya no quiero más sufrir, esto está muy duro. Desean la muerte y no la hallan, porque la presencia de Dios es mucho más que la vida y mucho más que la muerte. Por eso la Biblia dice que Jesús no es comida ni bebida, o sea, nada de este mundo. Hoy tendremos coinonía, habrá comida, habrá bebida, y bien, como si no la hubiera también. Pero por eso los designios del Señor son claros para este tipo de situaciones. Y Dios es tan bueno que nos ha enseñado a manejar este tipo de cosas. Por eso también quiero centrarnos en esta palabra de coinonía para exponer algo acerca de Jesucristo, porque recuerden que somos cristocéntricos. Cristo es el camino al Padre. Fue 100% Dios. En nuestra cristología eso confesamos. Y fue 100% hombre. Y cuando 2 o 3 están de acuerdo, Cristo está aquí. Pero además de que esté aquí, dice Hebreos, que debemos creerlo para que Él nos galardone, porque Él puede estar aquí, porque habemos más de 2 o 3, le damos garantía, hacemos 10 grupos de 3, hasta más, pero la garantía es que creamos que Él está aquí, que Él se mueve
alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Y no lo digo se mueve desde lo místico para que usted diga, uy, sentí un soplo, sentí un ardor, sentí un calor. No estoy diciendo, es que usted sepa que Él está con nosotros, que Él está batallando en nuestro corazón, como leímos, porque sabe que las diversas pruebas, que el pecado y la ayuda de Satanás han negriado nuestro brillo como oro de Dios. Y por eso Él, como el alfarero, toma momentos como este para limpiarnos. El Señor lo dijo así en Juan 15: mi palabra, la palabra que les he dado, los ha limpiado para que puedan crecer, ir y llevar más fruto, y que ese fruto que lleven permanezca. O sea, que lo que recibamos del Espíritu Santo, teníamos paz algunos, ahora tengamos paciencia, porque paz y paciencia no es lo mismo. Algunos creen que sí, ¿cierto? Que nosotros podamos tener benignidad, o sea, ser benignos, más que misericordiosos, benignos con las personas, benignos en cuanto que aunque un mal, no pagamos con mal, sino como enseñó el Señor, si hay un mal, pagamos con bien. ¿Cuál es el bien? No el de los hombres, no el de ser más buenos que Dios, sino el bien de Dios, como manda Dios, en una sola línea. Porque algunos creen que ser buenos es permitir que los demás hagan con ellos quieren. Y ser benigno y humilde no tiene que ver con eso. Tiene que ver ser de una sola pieza en Dios. Sí, 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 si no, no. Y bueno, está bien. Si no pudo entender, pues no pudo entender. La palabra de Dios dice que no debemos entrar en discusiones y conversaciones necias que solo dejan divisiones, contiendas, enojos, disensiones y todas esas cosas. Por eso ese fruto es el fruto del Espíritu Santo. Por eso estoy hablando del fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Templanza. Templanza, muchos no entienden qué es templanza. Piensan que templanza acá en el idioma colombiano es ser templado. No, templanza es ser equilibrado, tener una balanza equilibrada. O sea, tengo templanza, ni para allá ni para acá. No le voy a dar el favor al hijo del vecino, perdón, a mi hijo en la pelea con el hijo del vecino, porque mi hijo es mi hijo. Y no, templanza es medirlos igual, escucharlos igual. Y si tengo que exhortar a mi hijo y decirle, ¿qué estás haciendo con el vecino? ¿Cuál es tu testimonio grosero, maleducado? Pues lo tengo que hacer. Pero normalmente eso no pasa. Por eso el Señor dice en Juan 15 que seremos limpiados por su palabra, llevaremos más fruto. Entonces, el fruto que ya tenemos, más Dios va añadiendo más. Eso se llama santificación, purificación, para que nosotros podamos vivir conforme a eso. Y también dice el Señor, y que el fruto permanezca, porque algunos son seres de luz hasta que no le nombran su ídolo. Yo siempre, me han escuchado decir, ¿no? Muchas veces estoy en las consejerías, estoy hablando con muchos de ustedes y siempre digo, ay, 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 le toqué su Dios, le toqué su ídolo. Porque cuando uno está en consejería y el ídolo de la persona es la pareja, tan pronto le toca a uno la pobre, terrible. O cuando uno les toca a su Dios, su becerro, como en el desierto, que es su hijo, su hija, Dios mío, hasta ahí llegó la conversación, hasta ahí el pastor fue grato, fue bíblico, fue doctrinal. Porque muchos cuando nos toca nuestro Dios tenemos ese problema. Por eso el Señor dice que nuestro fruto permanezca, que seamos seres de luz todo el tiempo, ¿cierto? Si no me gusta, explícame por qué. Pero algunos, cuando están enojados, cuando están exaltados, por más que se les dé una explicación, no entienden. No hay oxígeno, no entienden. Y uno les trata de explicar, mire, es que yo no le estoy diciendo que a mí me parece, yo le estoy diciendo, mira lo que dice la Biblia, míralo. Estoy diciendo esto de tu hijo, de tu pareja, por esto que dice la Biblia. Y aún así no lo quieren entender, porque hay peor ciego que el que no quiere ver.
Por eso, ustedes que ya buscaron, vamos a mirar ese Mateo 4, porque es importantísimo alrededor del Señor Jesucristo. Amén. Mateo 4, ¿no? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Wow. Estamos en una época en donde todos quieren celebrar a Jesús. ¿Ven? ¿Quién ha llevado los creyentes de Jesús a ese desierto? El diablo. Por eso tenemos que vivir estas épocas a la manera de Cristo. Como dije hace un momento al principio, no estamos hablando de religiosidad, ni estoy en la batalla de los por Navidad y los anti Navidad. Y van a venir una serie de cosas, porque los que van por Navidad dicen que lo celebran porque es el nacimiento, porque aunque no está escrito en la Biblia, también la Trinidad, la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, la palabra avivamiento no está escrita en la Biblia, la palabra avivo está en la Biblia, y se argumentan de eso, ¿no? Pero si nosotros vamos por el lineamiento, si fuera por el lineamiento legalista, decimos no, porque la Biblia no nos ordena celebrar el nacimiento. De hecho, por eso hablé de la cena en la introducción, porque lo que la Biblia nos ordena es ¿qué? Conmemorar su muerte y su resurrección. Pero si entramos en esa condición, vamos a tener que entrar, y ambos bandos tienen fuertes criterios para defender su posición y por qué lo hacen. Algunos han tomado fuera de contexto. Extraño mucho a un gran predicador que es tenido por noble, ¿sí? Y bueno, puede ser solamente su condición, porque esto muchas veces nos lleva desde la posición de autoridad, desafortunadamente, de los maestros de la palabra hoy día. No es una posición de autoridad, sino porque mi esposita le gusta, porque mis hijitos les gusta, y por qué les voy a quitar la alegría. Y asimismo doctrina en la iglesia del Señor. Pero me extraña tanto que critiquen falsos maestros como los de la guerra espiritual, como los del machismo espiritual, porque ellos, cuando los critican a esos maestros, dicen: es que como ese señor tiene los ojos de adulterio, los ojos de pecado, manda que las mujeres tengan la falda hasta los tobillos y que no se tinturen y que no se maquillen, porque sí, es un problema. Y el Señor mismo lo dijo en su palabra. El problema era el adulterio en los ojos. Por eso el que miró y codició, adulteró, dijo el Señor. Pero estos dicen, ellos le ponen esas implicaciones a su propia iglesia, porque es lo que viven culturalmente y desde su persona, esos maestros. Pero ahorita con el tema de Navidad, esa norma ya no vale. Me extraña que esa norma no valga. Que muchos maestros defienden Navidad porque son sus esposas las que les fascina armar el árbol, hacer el muñeco si están en países de invierno, ¿cierto? De estaciones que tienen invierno ahorita, hacer pesebres. Algunos cristianos hasta toleran la novena cristiana, ya hacen novenas cristianas, ¿cierto? Y el día de las velitas no es un día pagano, sino es un día de luz. Es por eso. ¿Y en dónde está la autoridad? Pero no podemos ir al otro extremo, decir que todo aquel que celebra o come o hace es del diablo, porque nosotros tenemos que mirar en la guía escritural. Y por eso siempre yo he dicho, a la manera de Cristo. Por eso tenemos que entender que el propio Jesús, Hijo de Dios,
fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y con toda la intención. No era no, es que así se dieron las cosas. Preciso, llegó al desierto Jesús y allí estaba el diablo. No, qué casualidad. No, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a Jesús, hombre, recuerden, hombre, para ser tentado. Por eso nosotros tenemos que, si vamos a pasar por estas fiestas, pasar por ellas a la manera de Cristo. Por eso hablo de no literalizar, ni acomodar, ni atacar a nadie, sino vivirla lo más posible conforme a las Escrituras. No seamos inmaduros como niños fluctuantes, con largas discusiones, dice la Biblia, que nunca tienen culmino, porque eso pasa con estos temas, ¿sí? Cada vez eso son unas discusiones que no tienen culmino, y algunos teólogos y sacan cualquier cantidad de investigaciones acerca del tema, y sí, pues es válido, pero lo que no es válido es la intención, es la motivación, es querer pisotear al hermano. Por eso amarás al Señor tu Dios con tu mente y tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no tomar. Increíble estos maestros que viven hablando del versículo a versículo, de que no saque de contexto el pretexto y de que esto y aquello, pero toman citas bíblicas como la de Corintios para decir, la cita bíblica dice que el que come y bebe para el Señor, y el que se abstiene de comer y beber se abstiene para adorar. Oiga, sacar un contexto de ese momento cultural para decir, el que celebra Navidad, pues para el Señor la celebra, y el que no la celebra, pues se abstiene para el Señor. Eso es muy olímpico para un maestro de la palabra, porque aquí lo que concierne es, uno, el lineamiento bíblico, que partamos desde el lineamiento bíblico, y que no vamos a ocultarnos de lo que vive el mundo, de lo que está viviendo esta fecha, este fin de año, y lo que conmueve el decir Cristo nació, porque no podemos negar que Cristo nació, porque si no seríamos arrianos hablando de que Cristo apareció. No, sí nació, y algún día nació. La Biblia tampoco da fecha, tampoco da hora, tampoco da mandamiento, pero eso no implica que así mismo como han cambiado los tiempos y nosotros disfrutamos de otras cosas, ¿cierto?, que la Biblia tampoco dice, y que vivimos en pos de este modernismo, nosotros no podamos ser astutos como la serpiente y podamos vivir este tiempo alineados a la manera bíblica, ¿cierto? Por ejemplo, Isaías, ¿me recuerda, hermano Omar? Isaías 53 es el ayuno del Señor. Santo, ¿qué pasó? Isaías 58. Isaías 58 habla acerca del ayuno que yo escogí. Esta es una manera bíblica de celebrar Navidad. Es abstenerme yo de lujos y de creer solo en mí y solo para mí, y ahorita, mejor dicho, me la gozo y me la disfruto, y yo no estoy mirando a otros para compartir. ¿Quién está en necesidad? ¿Con quién puedo compartir una comida? ¿Con quién puedo compartir una compañía? Hay personas que están solos, o hay personas que no están solos, comillas, sino que se sienten solos. Pueden tener familia, pero su familia es una locura, entonces como si no la tuviera, porque ¿cómo va a compartir con esa locura? Es importante empezar a entender todas esas cosas, y por eso, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, hay desiertos en los que seremos probados, como este. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque si Navidad es a la manera del mundo, ¿de qué estamos hablando? Esta es una fuerte pelea, porque los ultra reformados, los más reformados, son muy navideños, pero se salen de todos sus contextos, y aquí es donde no podemos decir una cosa como la chimoltrufia y luego decir otra, porque tenemos unos lineamientos para Halloween,
Tenemos unos lineamientos para otras festividades, pero para esta no. O para todas las festividades. Y no tiene que ver con atacar y yo tengo que imponer mi idea, porque no es una idea bíblica. Entonces se vuelve una situación de segundo grado y hasta tercer grado en la doctrina de Cristo. Pero lo que nosotros sí tenemos que esforzarnos es por realmente qué trae comunión. El niño Jesús, las velas, Navidad. Primera, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, hablan de un Jesús que no es Jesús, de un evangelio que no es el evangelio. Y muchos sí ven que en estos temas de Navidad omiten ese versículo, por ejemplo. Pelean y ese lo sacan. Prefieren coger otro y forzarlo a que diga lo que ellos quieren vivir. Pero ese que es tan diciente, ese sí no. Claro, nosotros vivimos, como les expliqué por el video a mis hermanos del discipulado de madurez, nosotros hablamos de solo escritura, pero cuando hablamos de solo escritura hay que profundizar la idea que se extendió teológicamente de solo escritura. Porque solo escritura sonaría como solo la Biblia, ¿cierto? Pero eso sería ser solo bíblico y siempre empezaríamos de cero. Porque cada quien o cada iglesia tendría que tomar la Biblia y empezar de cero. ¿Qué digo de cero? Porque después de que los apóstoles las pusieron y vinieron los discípulos, como dice Juan capítulo 17, y esos discípulos hicieron otros discípulos, y luego vino el primer siglo, el segundo siglo, y vinieron los primeros concilios. El primer concilio está en la Biblia, el de Jerusalén, Hechos 15 al 21, capítulo 15 al capítulo 21, y de ahí en adelante vinieron otros concilios. Pero en esos concilios también y nosotros somos gramaticalmente bíblicos, pero tenemos que mirar históricamente la iglesia, porque la iglesia va contándonos el desarrollo del evangelio de Cristo. Para eso podríamos analizar Oseas capítulo 4 versículo 6, en donde dice: el pueblo, mi pueblo, fue destruido por falta de conocimiento. Y bueno, de ahí para allá dice: ¿cómo menospreciaste el conocimiento? Yo los desprecio a ustedes y los echo del sacerdocio. Mire tan fuerte que era el Señor en ese sentido. Pero somos destruidos por falta de conocimiento porque la iglesia, hay un dicho popular, debe hacer algo. Quien no conoce su pasado está ¿qué? Condenado a repetirlo. Entonces, si tomamos ese dicho y pensamos en el versículo de Oseas 4:6, o al revés, tomamos el versículo y pensamos en ese dicho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar el pasado de la iglesia y empezar a tomar lo bueno, dijo Pablo, y desechar lo malo. Todo lo bueno será lo que está alineado conforme a las escrituras, y lo malo, porque Dios ha permitido que sea así, para no compartir su gloria con nadie, para que la iglesia se desarrolle de una manera ejemplar por el Espíritu Santo, no por dogmas o doctrinas de hombres. Cuando la sola escritura se habla, es porque la sola escritura es mirar los padres de la fe. Cuando miramos a Jonathan Edwards, a Charles Spurgeon, bueno, no sé quién más, en el tiempo moderno, a Sugel Michelén, ¿qué estamos mirando? ¿Lo que ellos predican? ¿Un nuevo evangelio? No, que ellos han hecho una tarea. Por eso el Señor ha dado dones a los hombres, y uno de esos dones, Efesios 4, son el ministerio de pastor y maestro. En la antigüedad había profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos fueran desarrollando la idea. Esto se puede sostener fácilmente por la sola escritura. Entonces, solo escritura no es solo Biblia, literalmente Biblia, sino mirar lo histórico, el desarrollo de la Biblia en la historia. Y ahí podemos ver lo que dice Juan 17. Juan 17 nos narra que el Señor Jesús dice al Padre en oración: aquí están los que me diste, solo se perdió Judas, que era el de la perdición, y ellos, oro por ellos para que ellos puedan evangelizar, enseñar lo que les enseñé a otros discípulos, y otros creerán por lo que ellos han predicado. Entonces ahí viene el orden de que Dios mismo ha capacitado. También el Señor dice en Juan 14, dice que Él se va, pero no nos dejará huérfanos,
sino que nos dejará el Consolador, el Espíritu Santo. Y dice, para que les recuerde lo que yo les he predicado, y también para que les enseñe otras cosas que no les prediqué, porque en el momento no las podían soportar, dice la Biblia. O sea, eran revelaciones tan tremendas que eso causaba como la conversión a los gentiles, que los gentiles pudiesen acceder al reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo estaba para enseñar, no cosas nuevas, sino a los apóstoles lo que Jesús había estipulado, y esas cosas nuevas eran revelaciones todas estipuladas por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces nada está por fuera de la Escritura, ¿ven? Y por eso es importante que podamos entender eso. Y no vamos a descubrir el agua tibia y vamos a abrogar el trabajo de los apóstoles, de los discípulos de Papías, aún de los historiadores, Josefo, Eusebio, narrando a la distancia lo que pasaba con los apóstoles, lo que pasaba con la iglesia. Y eso da certificaciones de que Jesús sí existió, de que los apóstoles sí existieron, que la persecución de Calígula fue feroz contra la iglesia, ¿cierto? Y todas esas cosas, la dispersa o la diáspora del año 70 después de Cristo, cuando son esparcidos todos los judíos y los cristianos por el mundo entero, fueron expulsados de sus tierras. Entonces, ¿cómo haríamos para saber eso y concatenarlo con las Escrituras? Lo mismo que pasa hoy, tenemos las Escrituras y concatenamos con lo que está pasando en el mundo. Hoy día tenemos internet, ya no más tanto la riqueza literaria, los libros, pero tenemos internet y vamos viendo que Dios va cumpliendo. El problema es siempre nuestra posición. Y por eso estamos hablando aquí de lo que pasó con el Señor Jesús, ¿cierto? Que fue llevado por el Espíritu Santo. Aquí es importante enfatizar que no fue llevado por el diablo, que no fue llevado por su propia cuenta, que no fue llevado por los apóstoles, sino fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y lo llevó con un propósito. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 2. Sin que pierdan ahí, por favor, dejen un dedito ahí. Hebreos 2, en el versículo 18 dice, vamos a leer el 17 para que tengamos el contexto. Por lo cual, está hablando de Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo debía ser Cristo? Bueno, aquí con la escritura les afirmo la exposición que les hice hace un momento. Jesús era por 100% Dios, y ese 100% hombre fue quien fue llevado al desierto, ¿ok? Claro, él era Dios, pero ya vamos a ver algo con su posición de Dios. Sigamos por ahora con su posición de hombre. Semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso. Él debía ser semejante a nosotros, enfrentar esa acechanza del diablo, saber que era permitido por Dios porque el Espíritu Santo fue quien lo llevó allí, y así podría ser misericordioso con nosotros. O sea, entender por qué hacemos esas embarradas que hacemos y decir, si para mí fue duro, ¿qué más para mi hermano? Por eso dice Romanos que Jesús es catalogado como nuestro hermano mayor. Qué tremendo Jesús, con esa misericordia mirarnos y decir, si para mí fue duro no convertir las piedras en pan, ¿cuánto más mi hermano haber hecho este negocio indebido cuando se vio bajo tremenda necesidad? No es que el Señor lo esté justificando,
No, porque nos dice que está mal. Lo que dice es que nos acoge con exhortación, nos llama al arrepentimiento, pero tiene toda la intención de perdonarnos. ¿Se acuerdan lo que hemos aprendido? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué pasó, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Caín, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Ven? Toda la intención, esas escenas son con toda la intención de perdonarnos. Porque por eso está diciendo Hebreos, está explicando por qué Jesús fue llevado como hombre al desierto. Y sigue diciendo: para ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bueno, ahí está literal lo que ya acabé de explicar. 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, wow, Él mismo, esa palabra no la tomamos alegóricamente, Él mismo, uno dice, sí, Él. Piensa que todas tus tribulaciones y las mías juntas, Él las padeció solito. Y a veces nosotros nos encerramos en el problema y no tiene solución, y la depresión y los pensamientos suicidas o homicidas, o los pensamientos de abandonarlo todo, y para qué soy cristiano, ¿cierto? Me porto bien y el Señor permite que me hagan mal. Todos esos ataques vienen a nosotros. Precisamente Jesús, por eso dice que fue sacerdote, recuerde que el sacerdote es el que hace toda la gestión de expiación, de amor, de reconvención, de exhortación para que nos arrepintamos, porque el que se arrepiente alcanza misericordia. Él mismo padeció siendo tentado. ¡Wow! Muchos dicen que Jesús no fue tentado. ¿Ve que la Biblia dice que sí? ¿Por qué? Porque la tentación no fragúa el pecado. Esto lo enseña el libro de Santiago capítulo 1 y muchos más apartes de Santiago y este libro de Hebreos y todo el Nuevo Testamento. Jesús fue tentado en todo. Eso quiere decir que tú serás tentado, ¿cierto? Pero la tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en tentación. Por eso el Señor en su oración, ¿qué nos enseñó? Líbranos de la tentación y guárdanos del mal. Sigue diciendo el Señor entonces, la palabra del Señor Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso el Señor, ¿no? Es poderoso. Así que cuando estamos en tentación, ¿a quién tenemos que invocar? Recuerdan que también tuvimos la predicación. Los hombres dejaron de invocar a Dios y se perdieron. Pero cuando empezaron a invocar a Dios, Dios empezó a responder. Así que clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3 en adelante. Te enseñaré cosas ocultas que no conocías. Traeré alivio a tu vida. Traeré medicina a tu cuerpo. Así como el proverbio. Entonces, también vamos a mirar lo que dice el 4:15 de Hebreos. Ahí adelantito. Dice el 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes, el rey de reyes, el señor de señores, como usted lo mira, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que traspasó los cielos, los traspasó de allá para acá y de aquí para allá. Por eso es que en Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad. O sea, todo lo que estaba en espera de perdón y redención lo llevó a lo más alto, a los cielos. Dice, además de eso, que Jesús, es Jesús el que hizo esto, el sumo sacerdote, el que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios. Retengamos entonces nuestra profesión. Algunos dicen que ser cristiano no es un trabajo, y más cuando es estas latitudes del pastorado. Eso no es un trabajo. Pues claro, los falsos maestros no, porque se viven haciendo ricos con la fe y lo que hacen es un prosélito de eso para engatusar a la gente y tumbarlos y quitarles todo.
Pero cuando verdaderamente tenemos temblor y temor de Dios, esto es una profesión. Esto es algo arduo que tenemos que hacer con respeto, que tenemos que hacer con amor. Y usted también. No, es que las amas de casa no hacen nada, vagas. Las amas de casa, la labor de una mamá bíblica como ama de casa, wow, no hay cómo pagar. Estoy hablando bíblica, por eso el Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Porque es bíblica y esa labor, hermano, es una profesión. Porque cuando hablamos de profesión hablamos de profesionales, o sea, expertos en una materia, expertos en una actividad. Para ser mamá hay que hacer eso. Para ser papá también. Es una profesión ser papá. Hay que actualizarse, prepararse, ¿cierto? Por eso es que el problema del cristiano y del ser humano cotidiano es que es muy mediocre. Un papá cree que no se tiene que preparar para ser papá, con todas las facilidades que hay hoy día. Internet, libros. Mire, hay libros de hermanos muy sabios, así como los historiadores, que no son palabra de Dios, pero te van a enseñar, conforme a la palabra de Dios, a educar varones. Hay un libro que se llama Cómo educar hijos varones. Hay otro libro que se llama Cómo educar hijas mujeres. Y le dan a uno parámetros. Los 7 lenguajes del amor. A muchos les va a enseñar una lectura como esa. Y no estoy diciendo que son bíblicas, porque lo primero que nos enseña es el Señor. Pero libros como esos de hermanos que ayudan a entender cómo mi pareja me ama. Porque algunos dicen, no, es que no me ama porque no me da besitos. No, es que no me ama porque no me publica en Facebook. Cuando leen un libro como ese, van a entender 7 formas de amar. Y van a descubrir tal vez cómo es que la pareja lo ama. Y va a decir, oh, wow, esto es un lenguaje de amor. Porque recuerden que amor es decisión. Muchos, mire, en Cristo cuando hablamos de yugo, jóvenes que están aquí, solteros y solteras que están aquí, cuando hablamos de yugo desigual, es cuando el Señor está hablando de fe diferente, de creer, 2 Corintios 11, en un Jesús diferente. Eso es yugo desigual. Y muchos esperan el tema del amor filial. El amor filial es el que va de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, ¿no? Y entonces muchos han aprendido ese humanismo. Y no, hoy tengo que sentir las cosquillitas en el estómago. Y, ay, no, y me siento y no puedo dormir. Cuelga tú, no, cuelga tú. ¿Y por qué después están agarrados, demandados? Él hasta matando varones a sus esposas porque les dicen, no puedo vivir más contigo. ¿Por qué? ¿Me hago entender? Porque cuando hay yugo igual, es porque creen de la misma manera en Dios, de la manera escritural. ¿Y por qué se vuelve una decisión? Porque cuando Jesús decidió amarnos, ¿nosotros lo amábamos? No lo amábamos. Pero Él en la gracia inmerecida, no, sino la otra palabra, irresistible. Ay, se me fue la palabra. Y los ayudantes hoy no ayudaron. No. Bueno, retomo. Cuando yo tomo una decisión, Cristo tomó la decisión por mí y yo no lo amaba. Por eso cuando hay un yugo desigual, no es que no siente cosquillitas, que no está enamorado y no sé, porque eso pasa a un segundo plano. Eso después se vuelve guerra, como dice en el argot popular. Por eso el humanismo dice, del amor a la guerra, del amor al odio, del odio al amor, solo hay un paso. Por eso es humanismo. Cuando yo tomo una decisión como la tomó Jesús, dijo, voy a la cruz y voy a la muerte y voy por toda y con toda, que es lo que estamos leyendo. Voy a ser el sumo sacerdote de los que me crean, y los que me crean los voy a salvar. Recuerden Juan 6, no, Juan, ¿cómo es? De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Bien, decisión. No dijo, a ver, una encuesta,
levanten la mano los humanos que me aman, los humanos que me quieren, les voy a enviar a mi hijo. ¿No vieron? Él decidió, dijo, lo envío. Por eso el yugo desigual es personas que no creen en la misma manera de Dios. Y ahí no hay nada que hacer. Porque ¿saben por qué estoy diciendo eso? Porque siempre están esperando, jóvenes, que haya las cosquillitas, el deseo sexual. Por eso hoy día el humanismo dice, cásense para que convivan, tengan relaciones sexuales, que es fornicación y es pecado delante de Dios, pero es para ver si les va bien. Si les va bien, entonces se casan. Eso es humanismo. Cuando los dos piensan y se atraen y empiezan a mirar la Biblia, no empiezan a mirar las cosquillitas y todas esas cosas, sino empiezan a mirar que la Biblia dice, ¿cierto?, que la mujer debe conseguir un varón que la trate como a vaso más frágil. Ella tiene que mirar cómo se comporta ese varón, que tenga su misma creencia en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando van a tener un problema, ¿cómo lo van a solucionar? En Jesús. ¿Van a buscar la consejería? ¿O van a buscar el ayuno? ¿O van a buscar la vigilia? Van a buscar el consejo bíblico y así van a solucionar el problema. Y cuando están en yugo igual, el amor viene implícito. Por eso dice que busquemos el reino de Dios, también califica, y lo demás viene por añadidura. Y cuando hay una decisión así que Jesús entregó, pues muchos fuimos a Él. Y así como Él nos amó, nosotros ahora lo amamos, porque es con su amor. Y por eso las relaciones de pareja correctas, no en yugo desigual, van a tener esa situación y lo van a solucionar, porque no la van a solucionar las parejas, ni él ni ella, sino la va a solucionar Cristo, porque el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, y por medio del ayuno y de la oración Cristo se va a glorificar y Cristo va a poner. Hay muchos testimonios de parejas que yo he tenido la posibilidad de tratar, de decir, en donde la mujer diga, yo me quiero separar porque no lo amo, porque lo odio, porque esto, porque aquello, porque no sé qué. Y a través de una juiciosa consejería, ¿cierto?, de que hagan las cosas bíblicamente, de que busquen la palabra de Dios, de que viniera el ayuno, de que viniera atinamientos de Dios. Porque ¿quién trajo toda esa solución a esas vidas? Dios. Porque recuerden que Él con la palabra nos va limpiando, dijimos al principio, y nos va dando a llevar mucho fruto. ¿Lo ven? ¿Ven tan hermoso? Entonces, esto que estamos hablando aquí, ¿cierto?, es importantísimo, porque es una profesión. La vida cristiana es profesionalismo puro. Entonces, llevar una relación tiene que ser profesional, y tiene que ser a la manera de Dios, y tiene que ser una decisión. Por eso la Biblia también nos da capítulos como 1 Corintios 7, de que cuando hemos hecho lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, y yo elegí y decidí, y mi pareja no quiere, entonces el Señor me dice, sé profesional. Y termina aquí las cosas. Piensen ustedes, si Dios no fuera profesional, nadie iría al infierno y no tendría gracia. Nosotros seríamos los primeros que protestaríamos, y eso lo dice la Biblia. ¿No protestarías tú? Por cristiano te hicieron bullying, no disfrutaste la vida, te emborrachaste, tuviste sexo ilícito, hiciste lo que quisiste y llegas al cielo con uno que hizo todo eso, y tú sí lo tuviste que padecer. No, Dios es un Dios profesional, da la oportunidad. Al ladrón se la dio hasta el último momento. No estoy hablando de la vida en esta tierra, estoy hablando de la vida eterna. No tendría sentido, hermano. Por eso tenemos que ser profesionales en nuestro cristianismo. Y por eso es que somos llevados al desierto por el Espíritu Santo. Para eso tenemos que ser profesionales, usando la palabra en el sentido bíblico, cuando venimos a la iglesia, cuando amamos a nuestros hermanos, cuando hacemos el devocional, cuando también ofrendamos, cuando hacemos todas estas cosas bonitas que el Señor nos enseña, y purrundún, nos roban. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Por qué? O nos pasa una desgracia. Ahí tenemos que ser profesionales. Entonces tenemos que ir al catedrático. Mire, dice que es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, para que Él nos explique
que Pablo tuvo tribulaciones, angustia, hambre, desnudez, pero nada pudo separarlo del amor de Dios, que era por Cristo Jesús. Que Job bendijo también bendijo a Dios el día que estaba muy mal, el día que le fue mal. También bendijo a Dios por sus males, así como por sus bienes. Eso es ser profesional, es ver que Dios puede estar entrenando mi corazón, puede estar examinándolo si lo haya fiel. Pero muchas veces, como dice la parábola, no pasamos el momento de tribulación, nuestro corazón no es hallado fiel. Y eso es como sencillo. Una persona va a una empresa, hace la inducción, presenta las pruebas, y si no pasa, ¿lo tienen que contratar? No, de pronto le dan otra oportunidad más adelante de volver a ir, o en la universidad, ¿no? Si lo van a recibir para la carrera respectiva. Es lo mismo cuando viene la prueba y todo esto que estamos hablando, en donde Dios vio ennegrecido nuestro corazón y lo quiere limpiar. Puede venir la prueba porque Dios quiere mirar si somos fieles, porque Él quiere mirar si nos portamos bien, como los reyes, por una necesidad. Yo me porto bien para que Dios me dé bien. Por eso el que siembra uno, Dios le da 100. Y por eso las iglesias de prosperidad viven con el mentalismo todo el tiempo, cuando la Biblia enseña otra cosa. Ahora, si yo soy hallado fiel, Dios dice, este corazón está preparado, puedo otorgarle futuramente los planes que tengo. Pero como somos acelerados y nos va mal a la primera, ahí es donde Dios está mirando nuestro corazón. Y por eso descansemos en el Señor, por lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esto es lo hermoso del Señor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Porque ¿cómo podría Jesús compadecerse de algo que no ha padecido? Y lo que acabamos de decir, Él no solo padeció la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la mía, padeció las de todos los seres humanos, todas las tentaciones, todo el rigor y todo el dolor. Por eso es sumo sacerdote y Él puede compadecerse en nuestras debilidades, porque fue 100% hombre y Él sabe que la carne tiene debilidades. Lo que pasa es que Él fue victorioso en todo y nunca cayó, nunca se debilitó. Por eso venció a Satanás. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¡Qué hermoso! Pero sin pecado. Como lo acabo de explicar, no cayó en tentación y fue tentado en todo. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Así que no hay tentación del diablo que Cristo no pueda entender, que Cristo no haya padecido en su propio ser. Así, mis hermanos, que somos sacerdote tenemos, o sea, quien hará por nosotros el holocausto, quien hará por nosotros el ritual desde el buen sentido de la palabra, para expiarnos de ese pecado, para ayudarnos. Así que no estamos débiles ni estamos solos. Lo que somos es necios, tercos, y muchas veces, como decimos ahorita, somos negligentes porque no nos preparamos en esa profesión, no nos preparamos en lo que está viviendo el mundo actual y cómo está dañando nuestra juventud, cómo está dañando a nuestros muchachos. Y como no nos preparamos, la mamita no se prepara para ser mamá, el papá para ser papá. No, es que los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. El que le diga así, regálele una Biblia. Dígale, mire, ahí está el manual. Porque no es así. Y el Espíritu Santo es maestro por excelencia y nos va a capacitar para ser profesionalmente papás, profesionalmente mamás, y los hijos también. Miren el ejemplo de los adultos, muchachos, jóvenes. Cuántos matrimonios fracasados y cuántos otros todavía siguen unidos, pero a costa de un infierno, de maltratos, de sufrimientos. Entonces escojan bien, escojan a alguien que tema a Dios igual que usted. Predíquele la palabra. Si ya pasó que escogió a alguien que no temía a Dios, predíquele la palabra. Dígale, nos sirve en Cristo saldremos, en Cristo podremos. Y tranquilo, Cristo traerá el amor. Es que nos preocupamos es como que no hay química, no hay feeling, no encajamos. Mentiras del diablo.
Si somos de la misma cosecha, produciremos. Por eso el Señor dijo: multiplíquense de la misma especie. Tú con un hijo del mundo, tú con uno que crea en un Jesús diferente, no te vas a poder multiplicar, porque es yugo desigual. ¿Ven? Entonces, no seamos negligentes, preparémonos, pensemos futuramente, pensemos cómo vamos a evitar fracasos, ¿cierto? Las señoras, las chicas, las señoritas, miren tal vez sus mamás, sus tías, sus primas, sus amigas, y este marido y un hijo con este marido y no funcionó, otro marido, el hijo con el otro marido tampoco funcionó, y demande al uno, demande al otro, agarrada, y es que usted no le da a sus hijos, es que no los quiere, es que sin va a ser un infierno. Y ustedes, chicos que están acá, den cuenta a esos chicos que se tuvieron que separar y son los demandados. Ya te demandé las citaciones en la comisaría de familia, en no sé dónde, en CICE más, porque no estás dando para alimentos, para el estudio, por promiscuos, por no escoger chicas con el temor de Dios, para solucionarlo de rodillas, leyendo la Biblia, ayunando, buscando la ayuda de Dios. Entonces, jovencitos, escojan bien. Y después no se estén quejando: es que no me alcanza la plata, Dios mío, este sueldo me toca darle a la mamá de la niña, a la mamá del niño, y a la hora con la que vivo, y con que me he visto, y que esta es miserableza de mínimo. Pues ¿de quién fue la culpa? Chicos, antes de, busquen personas homogéneas en Cristo Jesús, para que esas cosas no pasen. Y si ya pasaron, Cristo dice: tranquilos, no me toma por sorpresa, entréguenme en sus cargas a mí, entréguenme en sus soluciones a mí. Entonces ese varón que ya tiene 2 o 3 responsabilidades con hijos por fuera, entréguele a Cristo, para que Cristo le pueda entregar un hogar, una compañera de Dios, y que el dinero le alcance y que usted pueda producir y prosperar para cumplir con sus hijos. Porque recuerden que el que no provee para su casa, oiga, no es un incrédulo, ¿es qué? Peor. Muy bien, mamita, si tú no provees la educación, si tú no provees la disciplina para tus hijos, mamita, eres peor que un incrédulo. Si tú esperas que tus papás, o sea, los abuelitos, sean quien te cuiden tus hijos, quien te críen tus hijos, eres peor que una incrédula. Esa es una tarea tuya, tú lo decidiste, y todo se puede en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo hacer. Cristo me capacitará para todo, me dará el tiempo, me dará la economía, me dará lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que somos negligentes, facilistas. El mundo nos está enseñando así. Estamos en el mundo del microondas. Listo, la comida lista. Entonces ahora todo es fácil. No, y lo coloco en el jardín, en no sé qué, para que los violen. La cantidad de casos de niños violados en esos sitios. Por eso tenemos que ser valientes y esforzados en la palabra, porque la palabra nos dará sabiduría para educarlos, para sacarlos adelante. Y dejemos tanto lloriqueo, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo, aunque sea pobre, diga: rico soy, porque estoy en Cristo el Señor. Por eso Él es este sumo sacerdote que se puede compadecer, porque fue conforme a nuestra semejanza. Vamos a volver a Mateo 4 para entrar en nuestra conclusión, en nuestra recta de conclusión esta mañana, porque Dios es bueno. Versículo 2. Dice el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí sustento muchas de las cosas que he lanzado esta mañana. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Algo malo? ¿Era pecaminoso lo que estaba haciendo? Es más, el propósito de lo que está haciendo Jesús es para Él mismo. ¿Ven cómo sirve con amor a los demás?
todo lo que está padeciendo es bueno. Y ni siquiera es en el propio ego de su yo, de él ser famoso, de él tener la fama y el show de ser el Hijo de Dios, sino todo lo está haciendo en favor de los que le creeríamos. Y permite, además de que el Espíritu Santo lo lleva, cumple que sería tentado. Y aparece en escena el tentador, aparece el diablo, ¿cierto? Y le dijo, en medio de su necesidad, ¿lo ven? Mire, se está portando bien, está haciendo buenas cosas, es el mejor propósito, no lo está haciendo ni para él mismo. Y llega el tentador y se aprovecha de que como estaba en ayuno, pues tenía hambre, ¿sí o no? ¿Cuántos han ayunado 40 días? ¿Cuántos han ayunado la mitad? 20. ¿Cuántos han ayunado 7? Aquí hay gente, han ayunado 7. No da hambre, ¿cierto que no? Cuando he supervisado ayunos, porque es que eso el ayuno no es voy a ayunar esta semana, voy a ayunar la otra, como quiero, mediodía y no tomo ni. Eso no es así, hermano, es como manda la Biblia. Cuando he supervisado acá hermanos que se las daban, que eso habían hecho 21, no sé cuántos. Bueno, hermano, vamos a hacer un ayuno de 3 días bíblico. Sí, hacemos el estudio bíblico y usted se mete a hacerlo, casi se mueren, hermano. Es más, yo llego a verlos y no les digo nada, sino, ¿cómo está, hermano? Por poquito y le digo, en paz descanse, mijo, ¿cierto? ¿Cómo es que dice, Caro? ¿Cómo es que dice? Tú se me lo está olvidando todo hoy. El amigo de Lili, ¿cómo es que le dice a usted cuando está enferma? Cuando Caro está enferma, tenemos un amigo que está a Caro y llega y le dice, ay, hola, alma bendita. Ay, perdón, Caro, está viva todavía, ¿cierto? Así he llegado yo con hermanos en ayunos bíblicos, metidos con Dios, metidos con ese propósito. Llego y yo los veo y por poquito les digo, uy, alma bendita, el final. Sí, porque hermano, llega uno y los veo muriéndose, ¿cierto? Y no puedo comer alguito. Pues si quiere coma, no es el problema, ¿cierto? Porque el problema aquí no es hacer un ritualismo. Y el diablo se aprovecha de que Jesús está lleno de hambre. Jesús ayunó, imagínense, 40 días y en un desierto, mi hermano. Nosotros de pronto ayunamos y la comida y la casita, las cobijitas, y en un desierto, hermano, 40 días, ¿cierto? Y para que los que ganáramos fuéramos otros. Pero bueno, no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar aquí porque estamos en conclusión. Se aprovechó. Entonces ven cuando muchos dicen, ¿y qué me gano con congregarme? ¿Y qué me gano con ayunar? ¿Y qué me gano con hacer las cosas de Dios? Si mire, viene el diablo y mire lo que me hace. ¿Qué te está haciendo? Te está tentando. Porque Dios está probando tu corazón. Porque Dios está mirando si tú eres fiel a pequeña escala. Por eso dice que Él es el sumo sacerdote. Nos lo está mostrando a una gran escala. Pero a nosotros nos pasa a pequeña escala, lo que le digo. Y me porté bien y me robaron y me porté bien y mis hijos se portan mal y ahora se vinieron los problemas y me hicieron un comparendo y bueno, cualquier cosa pasa. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué está pasando, Señor? Entonces, ven, Satanás quiere confundirnos, quiere aprovecharse de nuestra debilidad. Y él sabe muy bien, no porque sea sabio ni omnisciente, sino que Él vive vigilándonos con sus demonios y Él sabe cuáles son nuestras debilidades y ahí nos da, porque se quiere aprovechar de nuestra debilidad. Satanás es como el traicionero que en una pelea, ¿cierto?, ve que su rival cae y ahí hay que darle en el piso, en la cara y en el estómago para que no se pare. Eso trata de hacer Satanás. Por eso es bien importante la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? En medio de la tentación de lo que te pasó, no reniegues por qué, para qué y ahora y mire y me porto bien. Diga, no, espere, Satanás, no me vas a hacer caer más, ¿cierto? Yo viviré de la palabra que sale de Dios. Y mire cuántas palabras les he dicho. Aunque haya tribulación, hambre, angustia, Cristo está con nosotros.
No podrá separarnos el diablo del amor de Dios en Cristo Jesús. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan, y todo el que le busca hallará, y no hallará conforme a su concupiscencia, sino que Dios le dará lo que sabe que necesita. Y todo es bueno, y todo es beneficioso en las manos de Dios. Esta palabra que vivimos de lo que sale de la boca de Dios la pueden encontrar en Deuteronomio 8:3. El versículo 5 sigue diciendo: entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El diablo no te puede llevar a ningún lado, ¿cierto? ¿Y cómo hizo con Jesús? Cuando resultamos en un lugar indebido, en el bar, en el prostíbulo, en una sala chismeando con otras señoras, Satanás nos engaña. Y no es que nos coge y nos teletransporta, sino nos engaña. Recuerden, viene por la mente, y en esa mente nos lleva. Y por eso las habladurías que mal proceden nos pueden llegar a situaciones terribles y difíciles. Hay situaciones que se pueden solucionar con una demanda, con la ley, hablando, o quedándose callado y esperando que Dios obre. Pero a veces Satanás nos engaña y nuestros pies nos llevan a ir a decirle: ¿cómo es entonces? ¿Se va a meter con mis hijos? ¿Con mi mamá? ¿Cómo es? ¿Me va a robar entonces? Y resulta que de ahí puede salir una muerte. Los que tenemos hijos podemos meter a nuestros hijos en grandes dilemas. Recuerden, por ejemplo, la ley de los narcotraficantes siempre es matar los hijos, porque saben que hay herencia y hay venganza cuando esos hijos crezcan. Por eso es que los asesinan. Entonces Satanás sabe llevarnos. No sé, estoy hablando cosas que el Señor pone en mi mente ahora, pero el Señor Jesús fue llevado por el diablo y lo montó en el pináculo del templo. ¿Sabe qué hizo? Lo englosó. Lo montó al pináculo para decirle: lánzate. Y le dijo: si eres de Dios, el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso usted lo puede constatar que sí estaba escrito. Satanás sí le está recitando palabra. Algunos dicen: no, mire, eso está escrito en el Salmo 91, 11 y en el 91, 12, 11 y 12 está escrito que así sería. Y Satanás le está recitando una palabra. ¿Ven? Satanás también sabe Biblia. Por eso las sectas tienen Biblia. Por eso los brujos usan Biblia. Lo que sucede es que todo lo hace fuera de contexto. Y ese fuera de contexto también es con una intención como macabra. ¿Qué intención tenía aquí Satanás? Macabra. Y mire que Jesús fue tentado en todo. ¿Qué le está poniendo aquí? Imagínate Jesús allá arriba, ¿no? ¿Usted sería capaz de tirarse desde esta ventana sin deseos de suicidarse? ¿Cierto? Sino como un personaje por ahí de una serie. El gran rey le dio poderes y quiere volar. ¿Y usted cree que puede volar? No, mi hermano. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Al ego. Yo soy más alto que todos. Mira, Jesús, tú eres más alto. No vas a tropezar, tienes un ejército que te salvará. Este mismo ejército del Salmo 91, 11 y 12 estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Cada ángel podría matar a 1.000.000 de personas, uno solo, en un momento. Y estaban ahí esperando que solo Jesús hiciera Caifás. Pero así no fue. Por eso ellos se sujetaron. Y aquí el Señor enseñó en el desierto este principio del que les estoy hablando. ¿Cuántas veces Satanás te lleva y te infla? Demuéstrales que tú eres el cristiano. Demuéstrales. Entra por ese callejón de mala muerte, que no te tocarán porque tú eres el Hijo de Dios, la hija de Dios. Mantén con el celular en la mano por las calles, que tú eres la hija de Dios. Nadie te robará porque tú eres el Hijo de Dios. No, entonces me voy, dejo aquí las puertas abiertas, que entren a orar el que quiera, porque aquí nadie va a entrar a robar.
No, mi hermano, es ego, ego. En donde yo voy a ir y yo sí les digo, porque yo sí sé decir las palabras de frente. Yo sí digo las cosas en su cara. Yo no acepto un no por respuesta. A mí que no me venga a decir que llegue temprano a un devocional, porque es que la iglesia no es de él. La iglesia es de Cristo. Y yo me fui a servir. ¿Y por qué no sirve en su casa? ¿Y por qué no monta una iglesia? Y hace lo que Dios dice en las normatividades bíblicas de Efesios 4, por ejemplo, de Timoteo 2. Es que es muy fácil hablar, ¿cierto? Pero esto es lo que está mostrando. Satanás nos lleva a momentos en donde nos va a tentar por nuestra necesidad, como el hambre, en donde nos va a tentar por nuestro ego. Y recuerde que la tentación viene ¿por qué? Por la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo desenfrenado de cualquier cosa, no solo sexual, sino del dinero, del orgullo, del show, de la fama, de la prepotencia. Y Satanás va a querer que lo hagamos. Pero la respuesta del Señor, ¿cuál fue? 7. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor. Por eso creernos más que otros, creernos los número uno, creernos desde nuestra unipersonalidad, desde nuestra autosuficiencia, es que tentar a Dios. Porque nosotros debemos hablar conforme Dios mandó. Por eso Jesús allá arriba le había contestado, escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino la palabra que sale de Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora no es solamente el ego, sino ahora es fama, ahora es el amor por el dinero que dice la Biblia, raíz de todos los males, de donde vienen las guerras, de donde vienen los robos, los homicidios, los secuestros. ¿Por qué es todo eso? Por amor al dinero. Y el Señor entonces ahora es tentado por Satanás y Satanás le está mostrando los reinos del mundo. Atrevido Satanás, ¿no? Estaba delante del Hijo de Dios, del Creador. Pero hay una cosa que hay que valorarle a Satanás. Él sabe quién es y él sabe qué le ha permitido Dios. Y muchos cristianos ni entienden eso. Satanás sabe que él es el príncipe de este mundo y que Dios le ha permitido manipularlo y gobernarlo. Por eso Jesús dijo, ustedes quieren hacer las obras de su padre el diablo. ¿Por qué? Pues porque las van a hacer, porque están manipulados por su padre el diablo. ¿Ven? Y Satanás es el príncipe de este mundo. Por lo menos él tiene identidad. Satanás sabe quién es y qué puede hacer. Algunos cristianos no saben, son de apellido Vicente, van para donde va la gente, para donde los lleve. Son los que dicen, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mentiras. Si hay un camino se llama Jesucristo y es la verdad y es la vida. Por eso nos debemos alinear a Cristo. Pero el diablo está tratando aquí de montarle toda la tentación que un ser humano no había resistido en el pasado. Porque todas estas tentaciones en el pasado, otros hijos de Dios, profetas, hermanos y no creyentes también, no habían podido resistir, pero Cristo lo estaba resistiendo. Y finalmente le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Es lo que Satanás quiere. Por eso nuestra adoración es solo a Cristo. Y mucho menos nos vamos a postrar ante Satanás, aunque nos apriete con el hambre, aunque nos apriete en situaciones difíciles, como en un pináculo de un templo en donde no sepamos qué hacer. Significa una situación que no sé qué hacer, no sé cómo manejarla. Se me salió mi yo, mi carne, mi ego, y ahora me está tentando en el amor al dinero, en el amor a la fama, en la autosuficiencia, en la egolatría. ¿Qué es idolatría? De mí mismo. Pero el Señor Jesús, con toda su sabiduría, respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo encuentra usted desde la revelación tipo y sombra de Cristo en Deuteronomio 6:13, 11. El diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso.
Satanás le dejó, ven, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y luego de que todo pasó, Satanás se va y ahí se vienen ¿quiénes? Tipo y sombra, revelación, tipología de que todo es a la manera de Dios. No, invoco ángeles, desato ángeles aquí a mi presencia. No, tranquilo. Si el Señor quiere los envía, y los envía en el momento que Él quiere, porque nos está probando como el oro, para limpiarnos, para ser hallados fieles. Los ángeles sí nos sirven y sí nos protegen en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. No somos nosotros los que mandamos, ven. Aquí está mostrando que Dios tiene un lineamiento, y este lineamiento es conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito. No es como nosotros digamos, ni cuando nosotros querramos, ni como mire, el Señor está diciendo, ya pasó todo, resistieron al diablo, ahora los ángeles le van a servir. ¿Usted se imagina ese gozo, esa gloria? ¿En qué le servirían los ángeles? ¿Jesús con esa hambre? Tome Jesús, su banquete. Porque de eso está hablando. No me lo estoy inventando ni me lo estoy imaginando. Es el contexto. Se fueron a servirle, lo adoraban. Mi Señor, come esto. Tú eres el Rey por los siglos. Tú has vencido. Satanás se ha tenido que ir. Por eso a los apóstoles en Lucas capítulo 10, ¿qué les dijo? No se gocen de que los demonios se les sujeten a ustedes. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso este último momento fue tan especial, porque Satanás se va y los ángeles le sirven. Nos está mostrando el lineamiento de Dios. Por eso mi propuesta es que hagamos las cosas a la manera de Dios, que pensemos en el tiempo de Dios, que es perfecto. Dios es perfecto. Y en estas celebraciones seamos bíblicos. No nos dejemos contaminar del uno y del otro. No son peleas infundadas y a ver quién gana y a ver quién tiene la razón. No, hagámoslo bíblico. Y cuando la Biblia se revela a nuestro corazón por el Espíritu Santo, nosotros tendremos paz, tendremos seguridad y podemos actuar y podemos hacer todo con libertad, con amor, con gozo, y podemos explicarle al detractor por qué sí, por qué no. Porque es que celebrar estas épocas a la manera del mundo, ¿qué va a significar? Que sí, que bueno, que nos aprovechamos de que Jesús nació, está bien, que predicamos a Jesús, está bien, podemos compartir comidas y todo ese tipo de cosas, pero recuerden que el de la carne amoldará todas las cosas a la carne. Igual va a terminar borracho. Y el borracho que fuma prende el cigarrillo al pie de uno y el enfermo es uno. Está enfermo uno del estómago, él sigue bien porque ya está poseído por eso, ya, ¿cierto? El sereno, luego la contienda, tener que ver ahí un poco gente contenciosa, grosera, diciendo chistes fuera del lugar. ¿Para qué vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Si lo vamos a hacer, y si no, mejor me abstengo, porque tengo otras maneras de hacerlo, como dice Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de esto, no solo de aquello. Ahora, como les he dicho siempre, ¿usted quiere celebrar que Jesús nació? Haga una cita con su familia cada 2 meses, cada 3 meses, trimestralmente. Serían 4 por 3, 12, 4 veces al año. Y dice, y ese día vamos a hacer francachela y comelona, vamos a hacer asado, traigan los buñuelos, la natilla, hagan lo que quieran, pero lo que vamos a celebrar es que Cristo nació y es el Señor de nuestra familia. Qué alegría, ¿cierto? Pero decir ahora a la manera del mundo, nananita, nananita, y después y sentir las agresiones de tu propia familia y salir herido porque tu familiar se desproporcionó y te maltrató, o salir acusado porque tú dijiste no y te dijeron fanático, religioso. Hijos con los padres y los padres con los hijos discutiendo por ese motivo. Se supone que aquí no hubo discusión, aquí hubo autoridad, ¿lo vieron? Por eso prediqué eso, hubo autoridad.
Porque no es a la manera del mundo, no es al comercio que nos están vendiendo, no a algunos. Ay, Dios mío, no puedo estrenar ni los cucos suerte amarillos. ¿Qué tiene que ver? ¿Ven? Todo es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y si Dios durante el año te pone el estreno en otras fechas, ¿no puedes dar gloria a Dios? Y decir, porque Cristo nació y me bendijo y bendice mi vida, es que yo vea. ¿Cuál es el problema? Es una locura. Algunos viven de ego, es que tengo que darle regalo a toda la gente. ¿Cómo no le voy a dar su regalito, el regalito, el regalito? Es ego, porque te quieres sentir importante, te quieres sentir el famoso, el que da los regalos. No estoy diciendo que no lo hagas, pero hazlo en cualquier momento. Y si este tiempo es una excusa para hacerlo, hazlo bajo ese criterio, no bajo el criterio del mundo. Y el 25, vueltos nada. ¿Y hablan de Jesús en algún momento? En ese guayabo, en esa cosa loca que ya amanecieron. ¿Cierto? Algunos amanecieron vomitados, poposeados, orinados. Perdónenme que sea escueto, hermanos de internet, pero es que es así. ¿Para qué? Para darle gloria. ¿A quién le dieron gloria? ¿De quién son esas fiestas? ¿De quién es esa lujuria? ¿De quién es esa porquería? Y saben que desde este altar no hemos sido fanáticos. Yo no les estoy diciendo, no compartan una comida, no compartan una cerveza. La norma es no embriagarse. Una cerveza encima de una carne, delicioso. De una lechona, súper. ¿Cierto? Que se alegran en su corazón, sinceramente. Pero algunos están alegres, esas reuniones familiares, y le toca la novena a este, le toca la novena a este, le toca a este, todos con hipocresía. Ay, sí, toca, porque ahorita critican que chichipatos, que vamos a hacer, ¿cierto? Y sí, es verdad. Hacen el arroz de leche y dicen, uy, qué vergüenza, qué porquería, un arroz de leche, van a salir con eso, chichipatos. Como nosotros vamos a salir chichipatos hoy. Van a decir, chichipatos es pastor. Equipo ministerial, porque ha sido ministerial en pleno conmigo el que ha organizado este festejo. Me quedarían muchas cosas por decir, pero solo es un motivo el querer decirles, busquen seguir al Jesús bíblico. Y como hizo este ejemplo que les enseñé hoy, desde las Escrituras, tomen decisiones y no se dejen llevar de las obras de la carne, ¿sí? Porque ahorita dije, se puede tomar una cerveza encima de su carnecita y tal, pero es que resulta que hay personas que no se pueden tomar una cerveza porque, como la propaganda, la 2, la 3, la 4 ¿han visto la propaganda del Bonfies? Hermano, es terrible, hermano, ¿cierto? Entonces no, si no puede, pues no. Por ahí venden de esa 00 sin alcohol, vino sin alcohol, como para que usted diga el brinde, ahí como para que no desentonemos, vea, esto no tiene alcohol, qué chévere, qué rico, qué sabroso. Si lo puede manejar, manéjelo, porque luego vienen las disensiones, luego vienen los pleitos, los celos, las contiendas, y viene la crítica. Vamos a ser criticados de cualquier manera, ¿no? Pero lo importante es que nuestro corazón esté acorde al de Dios. Vamos a orar. Tomémonos unos minutos de devoción, de concentración, y hagamos una oración final por esta palabra. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Te damos gracias también por nuestros hermanos que están a través de la internet. Lamentamos mucho por aquellos que no pudieron venir y no quisieron venir, pero te damos gracias porque estamos los que somos. Eso dices en tu palabra, Señor. Gracias porque estamos los que somos para hoy. No estoy hablando de otra cosa. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñaste que tú eres el sumo sacerdote y que aunque haya sido destinado por el Espíritu Santo en esa voluntad permisiva de ser llevado al desierto para ser probado, nosotros también. Este es el mejor ejemplo, Señor. Pero gracias porque nos enseñaste a resistir como sumo sacerdote que eres. Nos enseñaste a ser valientes en ti, a ser esforzados en ti. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús.
Por los siglos de los siglos te doy gracias, Señor. Bendito, bendito, alabado sea el nombre de Jesucristo, porque nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha enseñado cómo resistir al diablo para que huya. Y hoy lo resistimos por la palabra, por el entendimiento, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que nuestros errores no sean errores maldadosos, con maldad, a que nuestros errores no sean errores premeditados, queriendo dañar a nuestros hermanos o queriendo dañarnos a nosotros mismos, porque ahí no adoraremos tu nombre con nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser. Señor, ayúdanos a que podamos estar bendecidos en ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes. Oro por sus tentaciones, porque puedan ser fuertes en ellas. Oro por mis hermanos que están a través de la internet, Señor, porque en lo que seamos tentados podamos decir no, podamos estar resistentes y podamos estar bendecidos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo es que oramos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Te alabo y te adoro en esta mañana por permitirnos estar juntos. Te alabo y te adoro en esta mañana por lo que vamos a compartir ahora el resto de la tarde, Señor, en este culto de coinonía que nos has permitido, en este culto de comunión, en donde tenemos un compartir, un almuerzo para poder gozárnosla entre todos nuestros hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.